Ahora sí, para que los hermanos que ven la grabación, se me había olvidado aprender la grabación. Estamos repasando los primeros versículos del capítulo 10 del redil de la oveja. Y vamos aquí en el versículo 6. Jesús le habló esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Les dice a los judíos. Volvió pues a decirle Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, si nosotros queremos salir a los buenos pastos, tenemos que pasar por la puerta, que es el Señor. Él es la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor, entramos y salimos a libertad y hallamos pastos. O sea, todo lo que una oveja necesita, una parábola, todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Él. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. O sea, el asalariado, como es asalariado, no da su vida por las ovejas. Nosotros tenemos un pastor que el Señor dio su vida por las ovejas y lo demostró. Porque es asalariado, no le importan las ovejas y el lobo las arrebata y las dispersa. Aquí el lobo representa al enemigo. Yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Recordemos que la palabra conocer significa tener una relación íntima con el Señor. Por eso, cuando uno tiene una relación íntima con el Señor, puede conocer su voz. Y Él te conoce y tú lo conoces. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán y hacer un solo rebaño y un solo pastor. Aquí está el corazón de Dios revelado, que Él quiere un solo rebaño y un solo pastor. No quiere divisiones, no quiere tanta división hoy día que existe en el cristianismo contemporáneo. No está en el corazón de Dios. Él quiere un solo rebaño y un solo pastor. Por eso el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este es el mandamiento recibí de mi Padre. Estaba hablando el Señor que vino a entregar su vida por nosotros para salvarnos. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos a ciegos? Y había mucha división por causa del Señor. Ahora aquí está hablando de... A mí me hace referencia al Salmo 23. Y quería compartir con ustedes el Salmo 23. Que es un salmo que yo veo que hace referencia a lo que el Señor está hablando ahí del pastor y las ovejas. Ahí dice, Yahvé o Jehová es mi pastor, nada me faltará, o en esta traducción dice, nada me falta. Cuando nuestro Señor es nuestro pastor, cuando Yahvé, Jehová o el Señor, que son sinónimos, es nuestro pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Fíjate que Él es la puerta para que nosotros pasemos hacia los lugares de tiernos pastizales. Cuando permanecemos en Él y pasamos por la puerta y salimos en Él, llegamos a los tiernos pastizales. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aunque veamos las cosas que no se ven con nuestro ojo muy bien, aunque las cosas parecieran que están mal, nosotros decimos, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y aquí es precioso, dice, aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, mientras pareciera que todo fuese contrario, el Señor puede tenernos a nosotros en un banquete. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un salmo precioso que lo quise leer para hacer una relación, porque el Señor está hablando de las ovejas, Él está mostrando que Él es la puerta, nosotros somos las ovejas, y aquí el Señor nos está mostrando un salmo precioso, que es importante vivirlo día a día, a pesar de que podamos pasar por valles de sombra y de muerte. El Señor es capaz de, en esas circunstancias, prepararnos la mesa y darnos un banquete. Volvamos al Juan 10. Sigamos en el versículo 22. Llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. La fiesta de la dedicación era una fiesta que se había instaurado el año 170 aproximadamente antes del tiempo de Jesús, antes de Cristo. Era una fiesta que celebraba porque hay un rey, me parece que es, no recuerdo si son los persas o los sirios, se llama Antíoco el Grande, había profanado el templo y había sacrificado en el templo una puerca en el lugar de sacrificio de los corderos, y había puesto imágenes de un dios y había profanado completamente el templo. Y ahí está la historia de los macabeos que liberaron todo eso y limpiaron el templo. Y esa fiesta se celebraba el día 25 de diciembre, en la fiesta de dedicación. No es una fiesta que esté en la Biblia, es una fiesta que sí se celebraba, Jesús también la celebraba, y es una fiesta que se instauró una vez que se liberó el templo de la profanación que hizo este rey. Y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo tienes en suspensa nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. Jesús le respondió, os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Le estaba diciendo que no oyen su voz porque no son sus ovejas, no lo conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La característica de las ovejas del Señor, o sea, la característica de los discípulos del Señor, es que oyen su voz, Él nos conoce y la seguimos. No vamos nosotros delante y el Señor detrás, sino que nosotros vamos detrás del Señor oyendo su voz. Uno de los problemas que existe hoy día, que yo veo grande en la iglesia en general, es que a las personas no se les enseña a oír la voz del Señor. Entonces muchas veces eso produce un crecimiento muy limitado en la fe. Nosotros tenemos que aprender a pasar de corderitos a ovejas oyendo su voz para poder seguirlo. Y dice, y yo les doy vida eterna. Dice, les doy, no les daré, les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que el Señor lo seguimos y estamos oyéndolo,
nos da vida eterna y no pereceremos jamás, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y aquí hay un versículo que lo voy a leer en una traducción, digamos, Reina Valera 1960. Después lo voy a leer en esta traducción que me gusta bastante más. Dice, mi Padre me la dio, mayor que todo es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el fondo está diciéndote, esta es la traducción como común que existe de este versículo. Dice, mi Padre me las dio, mayor que todo es, se supone que el Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una traducción común, y la voy a leer ahora en la Biblia católica. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. También la podemos leer en otra traducción, la Biblia de la América. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta traducción está dando a entender que nosotros, además de estar en la mano del Señor, y nadie las puede arrebatar de la mano del Señor, estamos en la mano del Padre. Yo creo que esa traducción está un poco errada, porque se supone que está diciendo lo mismo. Si la leemos en la BTX4, la Biblia Textual 4, leámoslo y lo explico. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Ahora, lo voy a leer de nuevo. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Aquí lo que está diciendo es otra cosa, dice, lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. ¿Qué le ha dado al Padre? Le ha dado todo. Toda la creación está en las manos del Señor. Y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. O sea, el Padre le ha dado todo al Señor. O sea, el Señor, en la mano del Padre está toda la creación, y todo está en las manos del Padre y se lo ha dado al Señor. Y así, a su vez, el Señor nos tiene en sus manos agarrados a nosotros. Esta traducción me parece mucho más lógica y que aporta un nuevo entendimiento, aporta que a Jesús se le ha dado todo, las mayores cosas, y nadie puede arrebatarlo en la mano del Padre. O sea, nadie puede quitarle lo que el Padre le ha dado al Señor, que es todo. Y así como todo está en las manos del Señor, nosotros estamos en las manos del Señor. O sea, estamos doblemente seguros porque el Señor, todo lo que el Señor tiene está dado por el Padre. Por eso les quería comentar este versículo, que es bastante, dice más cosas que la traducción que tienen casi todas las Biblias tradicionales. Y aquí dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. A ver si vamos al Deuteronomio 6:4, me parece. Leamos Deuteronomio 6:4. Dice, estas son las ordenanzas y decretos que el Señor le mandó a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Oye Israel, nuestro Jehová, Yahvé, Jehová, nuestro Dios, Elohim es Dios, Jehová uno es. Este es como uno de los versículos más importantes del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y si volvemos a donde estábamos, esto le llaman el Shema a los judíos, Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Está declarando su deidad. Está declarando una de las frases más importantes del judaísmo. Está diciendo yo y el Padre somos uno. Está diciendo el Shema, o sea, una de las frases, uno de los versículos más importantes de la Biblia, y él está poniéndose en parte
yo y el Padre somos uno. Y donde decía 6:4, dice, oye Israel, Jehová o Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Y él está diciendo, yo y el Padre uno somos. A ver, una pregunta. Sí. Y ahí también al Espíritu Santo, sí. O sea, se puede sobreentender, no lo está diciendo, yo podría, buena pregunta, puede sobreentenderse, porque el Señor andaba siempre inspirado por el Espíritu Santo. Pero ahí ellos no le está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de su presencia, porque es lo que ellos veían. Yo y el Padre somos uno. Está diciendo, está declarando su deidad en forma fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 31. Los judíos recogieron otra vez piedra para apedrearlo. Este es el segundo intento de apedrearlo. O sea, se ofenden y quieren matarlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ven cómo ahí él está declarando algo tremendo que está en Deuteronomio 6:4? Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Aquí le está Le está citando el Salmo 82, versículo 6. Dice, yo dije, dioses soy, y vosotros todos hijos del Altísimo. Jesús les dice, si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Aquí es un paréntesis importante. La escritura no puede ser quebrantada. O sea, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que recibamos siempre tiene que tener un respaldo bíblico. Si no lo tiene, no tiene valor, porque la escritura no puede ser quebrantada, la escritura es perfecta. Dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, que es Él, Jesús, vosotros decís blasfemas porque dije soy hijo de Dios. O sea, cuanto más, si Dios llamó hijo a lo que le envió su palabra, cuanto más a quien el Padre santificó y envió al mundo, que es Él. ¿Blasfema acaso porque dice soy hijo de Dios? Obviamente la respuesta es no. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si yo no hiciera las obras que están viendo, no me crean. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y sigáis conociendo. Qué bonito, que conozcáis y sigáis conociendo. En eso estamos, conociendo, siguiendo conociendo. Nosotros ya conocemos al Señor y ahora tenemos que seguir conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y seguir conociéndolos a los dos por medio de su espíritu. Procuraron otra vez prenderlo, querían tomarlo, pero escapó de sus manos. Y fue nuevamente, bueno, después de esta persecución que había, que querían prenderlo, ya lo querían apedrear, Jesús se aparta y se va al otro lado del Jordán. ¿Qué significa al otro lado del Jordán? Acuérdense que Jerusalén y todo esto está en la tierra prometida. Y al irse al otro lado del Jordán es retirarse a donde no era la tierra prometida. O sea, imagínate, Jesús está en el lugar que no es la tierra prometida y todos estos engañados que lo persiguen están en la tierra prometida. Es como paradójico. Al lugar donde Juan bautizaba al principio y permaneció allí. Y muchos acudieron a él y decían, Juan está hablando de Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de este eran verdaderas, y muchos creyeron en él allí. Fíjate que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, y eso no lo invalida como profeta. Fue un profeta verdadero,
y genuino, completamente genuino, porque todas las palabras que él dijo se cumplieron. Y eso es una señal. Eso es algo sobrenatural. O sea, que se cumplan las palabras es una señal. Pero aquí está refiriéndose a señales como sanar enfermos, expulsar demonios, o etcétera, o resucitar muertos. De ese tipo de señales milagrosas no hizo ninguna Juan, pero Juan fue el profeta más importante que lo anunció y lo hizo entrar en escena al Señor. Para que nosotros también tengamos en cuenta que no necesariamente un ministerio se valía con señales milagrosas, sino que se valía con la veracidad de sus palabras, con la fidelidad de sus palabras. Y muchos creyeron en él allí. Ahora vamos al siguiente capítulo. No sé si hay alguna duda. Aquí vamos a ver la historia de Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y de María. Versículo 1. Y había cierto hombre enfermo, Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Enviaron las hermanas a decirle: Señor, he aquí el que quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oye que está enfermo, se demoró aún 2 días en el lugar donde estaba. Fíjate cómo el Señor, antes de obedecer los mandamientos humanos, que le decían: oye, por favor ven, que mi hermano está enfermo, él obedece al Espíritu y obedece al Padre y se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dice a los discípulos: vayamos otra vez a Judea. Judea es la región donde está Jerusalén, donde está el templo, donde están los judíos, donde ya era segunda vez que querían apedrearlo, o sea, lo querían matar. Le dice a los discípulos, le dicen los discípulos, o sea, Jesús dice: ya vamos a Judea, y los discípulos le dicen: Rabí, que significa maestro, hace poco los judíos, o más que hace poco es, ahora los judíos intentan apedrearte y otra vez vas allá, o sea, le están diciendo: oye, te quieren matar y ahora vamos de nuevo. No entienden. Vamos a ir a ponernos en la boca del león. En otras palabras, Jesús respondió. Y este es un versículo importante de entender, porque dice: Jesús respondió. No hay 12 horas en el día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. No está en él. Nosotros tenemos que andar en la luz, andar en el Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, como Jesús era guiado por el Espíritu Santo, él no tenía peligro, él no corría peligro. ¿Por qué? Porque andaba de luz y no hay tropiezo. Entonces, por eso le dice: no teman, no hay riesgo, no hay peligro, no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque vamos guiados por la luz, que Él es la luz del mundo. Dicha esta cosa, después les dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro se durmió. ¿Por qué representan? Una pregunta. A ver. ¿Qué representan las 12 horas? En general, si tú sacas el promedio de los días de todo el año, si estamos en verano, los días son más largos; si estamos en invierno, los días son más cortos. Pero si tú sacas el promedio, en general el día tiene 12 horas y la noche
12 horas. Entonces Jesús dice, por eso yo veo que dice, a lo mejor puede decir más que lo que yo diga, no necesariamente lo que yo diga, pero en general dice, el día tiene 12 horas porque el día completo, noche y día son 24. Entonces él dice, por eso el día tiene 12 horas, porque si tú sacas el promedio, en general un día debería durar 12 horas, en el verano dura más, en invierno dura menos que 12 horas. Es más o menos por eso que lo veo yo. Ahora, que el 12 igual tiene un significado, pero no creo que, no lo veo en ese sentido. Dichas estas cosas dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido será sanado. Pero Jesús había hablado acerca de su muerte, pero ellos pensaron, se refiere al reposo del sueño. Así que Jesús les dijo claramente, Lázaro murió. ¿Y cómo lo sabía? Bueno, porque se lo mostró el Espíritu Santo. Porque Jesús era guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le mostró que Lázaro murió. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos a él. Entonces Tomás, que era uno de sus discípulos, ¿se acuerdan que Tomás era el que decía ver para creer? Bueno, ese es Tomás, llamado Dídimo, que significa mellizo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. En el fondo, ¿qué está diciendo él? Está diciendo, bueno, como quieren matar a Jesús y vamos a ir de nuevo allá, bueno, vayamos para que nos maten a todos. O sea, en el fondo, una visión pesimista e incrédula de Tomás. Bueno, ya que hay que morir, ya vamos todos a morir allá. Pero era por su ceguera espiritual, que decía de esta forma. Sigamos. Versículo 17. Cuando llegó Jesús halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Acuérdense que Jesús estuvo 3 días y dice que la profecía que su carne no dio corrupción. Ya el cuarto día ya hay corrupción de la carne, o sea, está en mal estado el cadáver. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Acuérdense que Betania es donde vivía Lázaro, Marta y María. 15 estadios es como 3 kilómetros. 3 kilómetros de Jerusalén, donde estaban los judíos, donde estaba el templo, donde lo querían apedrear. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y María para consolarlas por el hermano. Así que cuando Marta oyó Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permanecía sentada en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos Marta y María representan dos tipos de iglesia. Una iglesia que está como paradita y enterita ante el Señor, y una iglesia que se derrama ante el Señor, que es María. Y le dice doctrinalmente algo correcto, le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. En el fondo le está diciendo, yo sé que todo lo que pida Dios te lo dará, pero en el fondo no está creyendo lo que está diciendo, porque le dice, tu hermano resucitará, y ella le dice, Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección en el último día. O sea, le está diciendo, creo en ti, pero a la hora de definición no cree tanto, porque cree que va a resucitar el día que van a resucitar todos los muertos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, en ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Fíjense que Jesús le está preguntando otra cosa y ella responde otra cosa. Jesús le está preguntando de lo que él está afirmando, si lo cree, y ella le dice el fundamento de la iglesia. O sea, esta es una mujer que representa a la iglesia, tiene claro el fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración se funda la iglesia. Pero Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús le estaba preguntando otra cosa. Entonces ella, cuando le hacen una pregunta, responde según lo que ella entiende y sabe, que en este caso vemos que ella está en el fundamento, pero no va más allá. Lo que el Señor le está preguntando es algo más allá que el fundamento de la iglesia. La voy a repetir, el versículo 25 y 26. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si nosotros creemos en Él, aunque muramos, viviremos. Y todo el que vive, o sea, si nosotros vivimos, ¿quiénes son los que vivimos? Los que hemos creído en Él. Los que hemos creído en Él, vivimos, porque ya no estamos muertos. Todos los que vivimos, ya no estamos muertos en delito y pecado. Todos los que vivimos y creemos en Él, y aquí la traducción no es muy buena, en ninguno, dice, en ningún modo morirá eternamente. Yo creo que aquí la traducción mejor es una traducción católica. Aquí la Nueva Jerusalén le dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Por eso Jesús le decía, Lázaro duerme y vamos a despertarlo, porque él no había muerto, porque él había creído en él y dice no morirá jamás. O sea, cuando nosotros ya creemos en el Señor, cuando creemos en el Señor, cuando creemos en el Señor, dice todo el que vive y cree en mí, el que ya cree en el Señor y permanece en esa fe, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta le responde otra cosa. Sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. O sea, no lo creía, porque respondió algo que no le estaban preguntando. Y aquí el Señor nos está mostrando algo, la vida eterna. Cuando uno ya tiene la vida eterna, no muere. Lo que muere es el cuerpo y no hay muerte. No hay muerte al que tiene la vida eterna. Entonces, si nosotros vivimos y creemos en Él, no moriremos jamás. En este caso, la Biblia Nueva Biblia Jerusalén, ahí dice Nueva Biblia Jerusalén, es la mejor, Nueva Biblia Jerusalén, es la mejor traducción. Sigamos. Después dice, dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bueno, no sabemos si es verdad o no es verdad eso, si lo llamó o no le llamó, pero así dice la escritura. Y cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Pero Jesús todavía no había llegado a la aldea, o sea, estaba fuera de Betania, sino que estaba en el lugar donde Marta lo encontró. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Exactamente lo mismo que dijo Marta, pero Marta lo dijo muy compuesta, de pie, y María lo dijo cayendo a sus pies, o sea, en una actitud completamente diferente que la de Marta. Y eso produjo en el Señor una reacción diferente. Fíjense que en la conversación con Marta era una conversación más doctrinal, de enseñanza,
y donde Marta está demostrando su incredulidad. En este caso, con María, es una conversación donde María se derrama a los pies de Jesús y dice las mismas palabras. Y eso provoca en el Señor una reacción diferente. O sea, las mismas palabras en una actitud diferente provocan en el Señor diferente reacción. Al verla llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, Jesús se enfureció en el espíritu. Bueno, esta traducción dice: enfureció el espíritu y se turbó en sí mismo. Se enfureció. Voy a leerla en la tradicional Reina Valera. Entonces, cuando la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, aquí la traduce: se conmovió en espíritu y se turbó, y turbóse. La traducción que me gusta también es la traducción la traducción del oso. Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se embraveció en espíritu y se alborotó a sí mismo. Creo que la traducción mejor es eso: se enfureció, se enojó, se turbó. Y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le dice el Señor: ven y ve. El Señor también dice: y Jesús lloró. Decían entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que restauró los ojos al ciego, hacer también que este no muriera? Jesús lloró. Yo no sé si hay otra parte de la escritura donde muestra a Jesús llorando, pero no puedo. Creo que es algo que tenemos que pedirle más revelación al Señor. Por un lado se enoja y al mismo tiempo después llora. Uno podría decir: ¿por qué se enoja? Se enoja. Él vino a salvarnos y la muerte es un enemigo. Dice: el postrer enemigo en ser destruido será la muerte. Y tú con un enemigo, creo, te enojas. Te enojas contra Satanás, te enojas contra el pecado, te enojas contra la muerte. Y Jesús se enojó y después empatizó con ellos y lloró. De esa forma podría yo explicarlo. El versículo 38, sigamos. Jesús entonces otra vez, enfurecido en sí mismo, se acerca al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba puesta sobre ella. O sea, Jesús estaba enojado. Eso no es pecado, enojarse no es pecado. Enojarse sin razón sí es pecado. Y permanecer enfurecido es pecado, pero enojarse no es pecado. Muchas veces en la Biblia se habla de la ira de Dios. El Dios es santo, santo, santo. Entonces, depende de la razón, el enojo es o no es pecado. Y aquí está ante un enemigo que es la muerte. Jesús dice: quitad la piedra. Y fíjense que la que responde aquí es Marta. Como demostramos en los versículos anteriores, ella no era muy crédula de todo lo que venía después de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después vienen más cosas por las cuales se edifica la iglesia. Le dice Marta, la hermana del que había muerto: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Marta no creía lo que el Señor iba a hacer. No lo creía. Jesús le dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? El Señor nos invita a sacar nuestras piedras de incredulidad de nuestro corazón y que oigamos su voz. Y fíjense que hace poco estábamos leyendo el capítulo anterior que Él es el pastor y nosotros la oveja, y nosotros lo seguimos porque oímos su voz. Cuán importante es reconocer y conocer su voz, llegar a ser ovejas de Él. Recordemos que los corderitos no son ovejas, la oveja es el animal adulto, y
Y el animal adulto conoce su voz por la experiencia, porque conocer significa haber tenido experiencia, haber tenido intimidad con el Señor, para reconocer su voz. Y le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces cuando reconozcamos claramente la voz de Dios, cada vez que la reconozcamos y obedezcamos y y creamos, veremos la gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, todo parte de oír su voz. Y quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, antes de todo les quiero mencionar algo. Mira cómo la oración de Jesús no es tan larga. No estoy diciendo que la oración es larga esté mal, pero hizo un tremendo milagro y una oración relativamente corta. A veces el Espíritu nos hace hacer oraciones cortas y potentes y a veces pueden ser largas. No tenemos que tener un modelo humano para nuestras oraciones. Y quitaron la piedra, entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dio una orden. Y el que había muerto salió, atado los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadlo ir. Fíjate que todos estos detalles tienen significado, o sea, la escritura no hay frases ni palabras de más. Dice dejarlo, desatarlo y dejarlo. Y cuando el Señor nos resucita, porque cuando pasamos de muerte a vida, Él nos resucita, nos desata. Tenemos que ser desatados. De a poco tenemos que ir siendo desatados de las ataduras del enemigo. Si bien estamos vivos, pero todavía tenemos ataduras que tenemos que desatarnos y dejarlo ir. O sea, el Señor nos deja libres. Y libremente lo podemos seguir. Entonces, cuando nosotros resucitamos de la forma espiritual, también tenemos que ser desatados y el Señor nos va dejando ir, o sea, nos deja libre y libremente lo seguimos. En la Escritura no hay nada que esté escrito de más. Entonces muchos de los judíos que habían ido a casa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Entonces muchos de los judíos que habían ido a casa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Fíjense que creyeron en él es diferente que creyeron lo que dijo, porque creer en él, aquí escrituralmente es creer en él y además lo que él dice. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había hecho Jesús. Fueron a acusarlo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, Sanedrín era el consejo de ancianos del pueblo de Israel, y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, en ningún momento se plantearon que ellos podían estar mal. O sea, ellos tenían como objetivo prevalecer ahí, mantener su privilegio y mantener a la gente engañada si es necesario para mantener su privilegio, pero el objetivo no era conocer la verdad, ni la salvación, ni la vida eterna, no, eso no les importaba, o sea, lo importante era mantener al pueblo cautivo. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Bueno, yo creo que esa es una excusa, porque los romanos en realidad no estaban ni ahí con todo esto. Si se fijan a todos los que hemos leído hasta ahora, los romanos no han intervenido en ningún solo versículo. Todo lo que hemos leído hasta este capítulo, los romanos ni se enteran de todo esto. Entonces Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote de aquel año, el sumo sacerdote de aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjate que Caifás, que era un hombre malo, en su función de sumo sacerdote, él también profetiza sin darse cuenta lo que iba a suceder, que Jesús iba a morir, solamente un hombre por todos nosotros.
porque convenía que un solo hombre muriera y no toda la humanidad. Entonces Él vino en sacrificio por todos nosotros y Él está profetizando, a pesar de ser un hombre que no está siguiendo a Dios y está combatiendo a Dios, Él, por su función de sumo sacerdote, profetiza. Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, aquí lo explica, sino que siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para que reuniera en uno a los hijos de Dios que habían sido dispersados. Fíjate que el corazón de Dios es que nos reúna en uno, no le gusta que seamos divididos los cristianos. Desde aquel día pues tomaron acuerdo para que lo mataran, o sea, dijeron, bueno, la solución es matarlo. ¿Por qué? Porque conviene que muera uno y no toda la nación. Se asustaron, que no querían perder su privilegio y convinieron en matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de allí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con los discípulos. Se fue al desierto con los discípulos. Esto era en diciembre, acuérdense que era la fiesta del 25 de diciembre, y la muerte del Señor debe haber sido por ahí, por el final de marzo, abril. Ahí ese tiempo estuvo en el desierto en la ciudad de Efraín. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y muchos subieron a la región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y unos a otros estando en el templo decían, ¿qué os parece que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguno supiera dónde estaba, lo informara para prenderlo. Pero esto ocurre y llega hasta el tiempo de la Pascua. Todavía nos queda tiempo. Vamos al capítulo 12. Jesús volvió cerca de la fiesta de la Pascua y ahora estamos ya muy cerca de la Pascua. Ahora se acerca el tiempo de que el Señor, el capítulo 12 en adelante, de que el Señor es entregado y es crucificado y resucitado. Ya en la mitad del Evangelio, este Evangelio tiene 21 capítulos, estamos pasaditos, un poquito de la mitad, y ya estamos hablando desde 6 días antes de la Pascua, 6 días antes porque el día de la Pascua fue el día de la crucifixión. A ver, vamos a leer un poco para avanzar. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro. Acuérdense que había ido a la región de Efraín, en el desierto, y había vuelto 6 días antes de la Pascua a la ciudad de Betania, donde estaba su amigo Lázaro, donde estaba Lázaro, quien Jesús había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. ¿Por qué dice reclinados con él? Porque en ese tiempo no se sentaban, sino que se reclinaban porque comían semi acostados. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume. Fíjate que María iba a otro nivel en la adoración. La llevaba, como se dice aquí en Chile. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a traicionar, dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba. O sea, la excusa de los pobres era para robar. Si vendían el perfume, esos 300 denarios hubiesen estado en custodia de él, y de esos 300 denarios, una parte hubiese quedado en el bolsillo de Judas. La excusa de los pobres para robar. Eso no sé si ustedes lo han visto en el mundo contemporáneo, ocurre.
Por excusa de los pobres, muchos se llenan los bolsillos. Jesús entonces dijo: déjala, para el día de mi sepultura lo ha guardado. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y profetizó que los pobres, hasta que Él llegue, siempre van a haber pobres, pero el Señor no lo íbamos a tener siempre. Eso de hacer cosas por los pobres es un mal que hasta el día de hoy se ve. Muchas cosas que se hacen para los pobres, si hubiesen vendido esos 300 denarios, ¿cuánto le hubiesen llegado a los pobres? A lo mejor la mitad, un cuarto, un 10%. Hoy día eso ocurre mucho. Muchas cosas se hacen para los pobres. Se refiere a los pobres económicos, a la gente que no tiene para comer. Sí, lo veo, dice, y dado a los pobres, porque los pobres de espíritu pueden ser pobres de espíritu, pero ricos puede ser rico también en bienes. Un pobre en espíritu puede tener riqueza. Puede tener riqueza, puede no tener riqueza, un pobre de espíritu. Pero aquí está hablando de los pobres físicos, los pobres en alimentos, en cosas materiales. Hoy día también, si nosotros vemos las noticias, hay muchas cosas que se hacen en nombre de los pobres. Pero de todo ese dinero, ¿cuánto realmente llega a los pobres? Hay mucha gente que vive de, entre comillas, ayudar a los pobres, pero es para sacar, muchas veces no es por amor a los pobres, sino que es su forma de vida. Y el Señor profetizó que los pobres hasta el día del final van a estar. No es que a Él le gusten los pobres, ni quiera que haya pobres en la tierra. No es bueno eso. Dios quiere que seamos todos ricos. Pero antes que seamos ricos en lo material, necesitamos ser ricos en espíritu. Y para ser ricos en espíritu, tenemos que ser pobres, darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual para estar todos los días bebiendo de su espíritu. En el versículo 19, y una gran multitud de judíos supo que estaba allí, y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Por ello, los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos iban y creían en Jesús. O sea, Lázaro daba testimonio de Jesús con su propia vida. Él mismo estuvo muerto 4 días. De haber sido súper interesante conversar con Lázaro, que es lo que experimentó. Lamentablemente no lo tenemos acá, pero bueno, sí, igual nos puede mostrar todo eso. No hay nada imposible para Dios. A ver cuánto nos queda aquí, leamos un poquito más. Y al día siguiente la gran multitud que había llegado a la fiesta, cuando oyó Jesús viene a Jerusalén, tomaron las ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asno. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús fue muerto y resucitó, Jesús fue glorificado, entonces le fue recordado que estas cosas estaban escritas acerca de él y se las hicieron, y que se las hicieron. O sea, aquí está, eso está en Zacarías 9:9, esa profecía que se cumplió. Al principio sus discípulos no entendieron, muchas cosas no se entendieron, ellos estaban viviendo muchas cosas que no las entendían. La multitud pues que estaba con él cuando Lázaro, llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por eso también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal.
Por tanto, los fariseos se dijeron uno a otro: ¿veis que no conseguís nada? He aquí el mundo se va tras él. Y estaban preocupados porque no querían que se supiera más de esto y ellos querían eliminarlo. Entre los que subían a adorar a la fiesta había algunos griegos. Acuérdense que Jesús no le predicaba ni a los griegos representan al mundo pagano, porque él primero tenía que ir a las ovejas perdidas de Israel, o sea, tenía que ir a predicar a los judíos, a los israelitas. Estos pues se acercaron a Felipe, al de Betsaida de Galilea. Felipe, si bien era judío, tenía un nombre griego, porque Felipe no es un nombre judío, es un nombre griego, pero el Señor lo eligió y era un judío que tenía nombre de griego, nació en una región griega. Y le rogaban diciendo: Señor, deseamos ver a Jesús. Felipe va y lo dice a Andrés, y Felipe van y lo dicen a Jesús. Como que se dan ánimo y van de a dos a Jesús. Jesús le responde diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pareciera que no tuviese nada que ver la pregunta con lo que el Señor respondió, pero en el fondo está diciendo que por ahora no lo pueden ver, pero lo van a ver una vez que sea glorificado, una vez que sea resucitado. Y está dando el ejemplo que es el grano de trigo, él tiene que morir y ahí va a dar mucho fruto. Y ahí se va a expandir el Evangelio a los griegos y al mundo entero. Los griegos están representando a todo el mundo. O sea, está diciendo: por ahora no me pueden ver, pero ya me verán cuando el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora tengo que ir y caer en tierra, pero voy a resucitar y voy a llevar muchos frutos y ahí me van a poder ver. En el fondo le está diciendo eso: todavía no es el tiempo. Y el Señor aquí no está hablando de todos nosotros, nos está dando un ejemplo. Él dice: el que ama su vida, la pierde. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra vida antes que la vida del Señor, la perdemos. Y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, la desprecia, la guarda para vida eterna. El que me sirva, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta. Yo creo que ya llevamos una hora. Podemos dejar desde aquí para la próxima reunión. Si ahora tienen alguna pregunta.